Zarpamos informados por Phantom. De lunes a viernes, de 8 a 12. Las noticias de la industria pesquera y naval. Y en esto de difundir, de comentar, de aprender sobre todo, sobre la industria pesquera, la industria naval, permanentemente, ayer algo hablábamos también con el director ejecutivo de CAPA, con Darío Sócrates, el tema Milla 200, y yo no me atrevo a decir Milla 201 porque en una charla aprendí que la Milla 201 no está en los libros, si mal no recuerdo. Vamos a preguntárselo al reconocido abogado, al doctor Eduardo Raimundo Hoff. ¿Cómo le va, Eduardo? Gustavo Seira, un saludo. Buen día, ¿cómo está? Ahí lo teníamos al doctor Hoff. A ver si lo reconectamos en un segundo nada más. A ver si... Bueno, ahí esperamos un segundito y vamos a tomar contacto con él para conocer detalles, ¿no? Sobre a ver, la Milla 200 y la Milla 201, más allá de esta denominación, o no, ¿hasta dónde Argentina tiene derecho? Es la pesca más allá de la Milla 200, que es la jurisdicción argentina. Bueno, ¿hay jurisdicción? ¿No hay jurisdicción? Decía hace un momento, digo, que escuché una vez en una de las charlas de la que participé con el doctor Eduardo Hoff, que la denominación Milla 201 no está en los libros. ¿Es así, doctor? Buen día, Gustavo Seira lo saluda. Hola, ¿me escucha, Gustavo? Lo escuchamos, doctor. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Un gusto poder saludarlo. Digo bien si en los libros no está la denominación Milla 201. Es correcto, no está en ningún libro. Es un invento de los pescadores argentinos. Ajá. Es como para denominar lo que está más allá de la 200. Claro. Uh-huh. Cuando termina la jurisdicción en la zona económica, sabemos que la Milla 200 a partir de la línea de bases, comienza una zona que a los fines de la administración y explotación de los recursos, en principio, para Jamaica, está reservada o libre a los pescadores de todo el mundo. Ajá. Eso es lo que genera el problema. Gustavo, esto tiene una larga historia, porque cuando se discutió durante casi 10 años lo que terminó siendo la Convención de Jamaica, uno de los problemas más importantes justamente qué hacían los estados costeros frente al acoso depredador de las grandes flotas pesqueras que se instalaban justamente en el límite, en la frontera de la jurisdicción nacional de las 200 millas con la jurisdicción internacional de la alta mar a los fines de la explotación. Y después de muchos debates, los estados costeros querían de que los pesqueros a distancia, se llamaban así, celebraran obligatoriamente un acuerdo internacional con los estados ribereños. Ajá. En nuestro caso con Argentina. Pero los poderosos lograron modificar la obligación simplemente en un deber de intentar o de cooperar para llegar a un acuerdo entre los costeros y los grandes pescadores. Uh-huh. Es decir, una fórmula vacía. Ese fue el famoso artículo 69 de la Convención. Dice que los estados costeros procurarán y los terceros estados de otra manera procurarán llegar a acuerdos para evitar la depredación. Pero esto ha cambiado mucho. Yo he insistido en algo que creo que es novedoso en cuanto a utilizar o invocar lo que dispone el artículo 77 de la Convención de Jamaica, que le da derechos al Estado costero, hablo sobre todo de la perspectiva de nuestro país, la posibilidad de administrar, explotar, conservar los recursos llamados sedentarios, que están más allá de la zona económica, sí, sobre la plataforma continental extendida, hasta el borde exterior de la plataforma continental, que todos sabemos que es de 350 millas, o de 100 millas después de la isobata de la profundidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto de las 350 millas? Porque bueno, ahora Brasil también pudo extender su lugar hasta las 350 millas en un sector ahí que... Sí, para mí el gran debate
es ese. Yo argumento lo siguiente, porque Argentina es pionera en cuanto a las reivindicaciones en el mar, y esto se olvida frecuentemente. Ajá. Fue Storni en el año 1916, comenzó todo el debate, obviamente que lo tildaron de depredador, de violador de derecho internacional y todo lo demás cuando recién apareció, cuando empezó a reivindicar la jurisdicción argentina sobre la plataforma. Se hablaba del mar epicontinental argentino que nos enseñaban las maestras y los profesores en las escuelas, que nunca nadie lo explicó bien lo que era, por ejemplo. Hoy ya no se habla del mar epicontinental. Pero la idea de Storni sigue latente y hay que aprovecharla, porque yo insisto, si Argentina tiene derechos a las llamadas especies sedentarias, lagartijas, anémonas de mar, corales y demás, después de la milla 200, nada impide que Argentina explote intensivamente esos recursos sedentarios para afirmar su presencia entre la milla 200 y la milla 350. Ajá. Con lo cual casi se duplica la superficie argentina. Esto lo vinculamos también a las reclamaciones de soberanía en Malvinas, por ejemplo, porque es complicadísima la situación, porque allá también trabaja el CAMENAR, que es la Comisión de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Sí. Y hay superposición. Y la guía de todo esto es un artículo que está en Jamaica, que es el deber que tienen los estados del mundo, de las Naciones Unidas, de conservar los recursos vivos. Es una obligación internacional. Ese principio de conservación de los recursos está comprometido con la depredación pesquera. Por eso nosotros hemos defendido en congresos el derecho del Estado argentino de evitar la depredación, la extinción de los recursos vivos marinos que están a caballo de la zona económica y de la zona de alta mar, vinculándolo con la superficie más allá en la plataforma de la protección y explotación de las especies sedentarias. Ajá. Esas que dependen para su desarrollo, vida y demás del suelo, no se pueden alejar demasiado del suelo. Esa es la idea más o menos. Los brasileños en su momento consiguieron defender la explotación de la langosta justamente en la plataforma como si fuera un recurso mineral. Fue una gran conquista. Los franceses, porque los franceses querían que se fuera tratado en la langosta como si fuera, digamos, una merluza. Ajá. Y los brasileños consiguieron imponer en la Convención de Jamaica, en los debates, sobre todo en Nueva York y después en Jamaica, la idea de que ciertos recursos vivos deben ser asimilados a los minerales. Y eso es lo que se ha volcado en el artículo 77 de la Convención de Jamaica, que le reconocen a los estados costeros la exclusividad, la soberanía de los recursos sedentarios más allá de la milla 200 hasta la milla 350. Entonces digo, si existe la obligación de proteger y evitar la depredación de los recursos vivos en todos los mares, por ejemplo, si existe la obligación de proteger el medio ambiente en alta mar, y si ahora se está debatiendo, pues ya aprobada, pero no está vigente, la convención más importante en la historia del derecho internacional, que es la conservación de la diversidad biológica en las zonas de alta mar, bueno, está servido para que se construya una buena doctrina de protección justamente del mar y de los recursos. ¿Y Argentina tiene una buena representatividad para tratar estos temas en las distintas convenciones? Argentina tiene buenos juristas. Ajá. Lo que pasa es que cuando se inmiscuyen los políticos, que tienen otros intereses y descuidan los objetivos de largo alcance, bueno, pasan estas cosas. Por ejemplo, la convención, lo hemos hablado, Gustavo, en la UTN cuando charlamos, sí, cuando gentilmente me invitaron a hablar de esto. La República Argentina, ¿no es cierto?, tiene que instalar parques marinos en alta mar, no tiene que tener miedo de eso, con colaboración de Naciones Unidas. Porque la convención nueva esta, que se conoce por las siglas inglesas, JN, que quiere decir los recursos biológicos más allá de la zona de jurisdicción nacional, es decir, fuera de la zona económica exclusiva, pero hay una obligación de crear parques nacionales
y según los biólogos pesqueros hay alrededor de 750.000 especies no conocidas, por ejemplo. Wow. Y estaríamos en condiciones de poder hacerlo. El más grande del mundo, que es Sí. el mar, en el mar de Ross, que son 1,5 millones de kilómetros cuadrados en el mar. Es absolutamente virgen, por ejemplo. Digo, Bueno, estaríamos en ahí condiciones, le preguntaba, digo, si estaríamos en condiciones operativas de poder hacer algo así desde nuestro país. Yo he defendido desde hace mucho tiempo la necesidad de llegar a acuerdos regionales, en primer lugar con Brasil, Ajá. por lo que significa Brasil, por el poderío de su armada, y como país, económicamente hablando. Ajá. Un acuerdo regional como tienen los canadienses, la NAFO, por ejemplo, en el Atlántico Noroccidental, bien digo, el acuerdo pesquero, que les trajo el gran problema de Canadá con España, con otros países, con rumanos y demás, que llegó a la Corte de la Haya. Sí. El famoso caso del pesquero Stay, cuando buques, sobre todo los españoles, que fue el que originó el caso, despredaban el bacalao, ¿no es cierto?, el fletán negro y demás. Canadá los persiguió fuera de la zona económica, los tiroteó, por ejemplo, los detuvo, y el caso llegó a la Corte de la Haya. Es necesario leer la opinión de la Corte de la Haya, porque la Corte de la Haya, el famoso fallo de la década del 90, no condenó a Canadá. Canadá aplicó medidas de conservación de los recursos vivos más allá de la zona económica. Ajá. Y la Corte no se expidió porque Canadá astutamente había hecho una reserva sobre la competencia de la Corte sobre las medidas conservatorias de la pesca, de los recursos vivos. Entonces, cuando España demandó a Canadá, Canadá se defendió diciendo que ustedes no son competentes, porque he hecho reservas en la ley de reservas de protección pesquera, en el artículo 3, donde digo que no admita la competencia de la Corte para resolver los problemas conservatorios de los recursos vivos de las aguas canadienses. Y ahí quedó. La Corte se declaró incompetente y yo insisto que implícitamente la Corte está reconociendo el derecho del Estado costero a preservar sus recursos vivos. Originariamente, Gustavo, recuerda que hablábamos de los dos compartidos, Sí. la biomasa pesquera que está a caballo en la frontera de la zona económica y la alta mar. Bueno, ese es el problema, por ejemplo. Y si pensamos que esta convención que hay que empujar para que se apruebe, para que se ratifique, Argentina no la ratificó, necesita 60 ratificaciones. Ajá. Y tiene alrededor de 10 o 13 en este momento nada más. ¿Y Va por qué a no? preservar el 30% de los océanos Sí. para el año 2030. Ajá. ¿Y por qué no se suma Argentina a esta determinación que termina siendo favorable, Sí. entiendo? Yo creo que lo van a hacer rápido, porque Estados Unidos es parte. Ah, Esta convención se activó por la actitud de Rusia y Estados Unidos, que se pusieron de acuerdo, y después que un heroico nadador se largó en las aguas de la Antártida para reclamar justamente por la preservación, en el mar de Ross. Un nadador argentino famoso que lo filmaron y bueno, disparó todos los movimientos ecologistas, proteccionistas del mar y todo lo demás, con buen resultado, ¿no? y tanta presencia más allá de la milla 200, ¿no va un poco en detrimento de los deseos que pueda tener nuestro país? Digo, flotas extranjeras para nosotros que se llevan, o sea, pescan legalmente, porque más allá de la milla 200 están pescando legalmente, entiendo. ¿No les hace adquirir como un derecho o nada Sí. tiene que ver? El tema es de que hay una disociación del régimen jurídico, lo sabemos, de las aguas superficiales con sus recursos vivos y no vivos y de la plataforma continental. Ajá. Los países llamados marginalistas, entre los cuales está Argentina, Canadá, muchos más, ¿no es cierto?, no los del Pacífico, defendieron la plataforma continental más allá de las millas 200, debajo del agua. Eso se conquistó. Pero ahora hay un régimen dual que no es razonable. En la plataforma extendida, el Estado costero tiene derechos. Y yo digo, ¿qué pasaría si el día de mañana se instalan 200 torres petroleras, por ejemplo, de la milla 200 hasta la 350 en la plataforma, para lo cual el Estado costero tiene derecho, e impediría la actividad pesquera depredatoria
en la columna de agua, por ejemplo. Ajá. Cuando hablamos de columna de agua, ¿de qué estamos hablando puntualmente? De la columna de agua que está arriba de la plataforma, después allá de la milla 200. Hasta la milla 200 no hay ningún problema. El Estado costero tiene derechos soberanos de administración, conservación, exploración y explotación. Sin ninguna duda, agua, lecho y subsuelo. Recursos vivos y no vivos, la Convención de Jamaica, artículos 56 y 57. Después de la zona económica debajo del agua, el régimen es dual. El Estado costero tiene derechos soberanos de la plataforma hasta la milla 350, hasta las 100 millas después la isóbata de 2.500 metros de profundidad, pero arriba, en la columna de agua, explotan y sobreexplotan y depredan los grandes pesqueros, las flotas chinas, coreanas, españolas, todos conocemos lo que está pasando. ¿Cómo lo impedimos? Vuelvo a lo mismo. Tenemos que invocar un principio de derecho internacional que nos permita evitar la depredación y la extinción de especies marinas, porque es un deber internacional, de ius cogens internacional, es decir, un principio inderogable del derecho internacional. Lo que el costero no puede hacer para evitar malas interpretaciones es administrar y adjudicar cuotas de captura en esas aguas que están más allá de la zona económica sobre la plataforma continental, en la columna de agua. Eso no lo puede hacer, pero puede obligar a celebrar acuerdos de conservación, vinculándolo con el tema de la convención esta que está siendo ratificada en Naciones Unidas, para preservar, insisto, el 30% de todos los mares para el año 2030, por ejemplo. Todo esto es un complejo jurídico, pero nuevo, que hay que apoyarlo, porque se vincula también con el Protocolo de Madrid de la protección del medio ambiente antártico, del año 91, con la Convención de la Antártida de la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, la llamada famosa Convergencia Antártica, por ejemplo. Bueno, todas estas determinaciones deben ser de modo gubernamental, digo, a nivel del Poder Ejecutivo. Tiene que haber una legislación previa desde nuestro país. Simplemente con la representación de Cancillería y la determinación es suficiente. ¿Por qué camino debería ir? La República Argentina tiene que avalar, apoyar, insistir en que entre en vigencia la Convención de conservación de los recursos de la diversidad, porque es de enorme importancia, sobre todo para los países pobres, porque por primera vez se prevé de que se va a investigar, desarrollar, explotar las riquezas estas biológicas, la diversidad, y que va a ser una distribución justa y equitativa en favor de todos. Porque cuando se discutió el tema de la plataforma extendida con Jamaica, hubo una famosa proclama de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la famosa resolución 2749. Todos nos entusiasmamos en los países subdesarrollados porque se proclamaba de que las riquezas de los fondos de alta mar, es decir, más allá de la plataforma continental, eran en beneficio de la humanidad. Una hermosa declamación. Comenzó la presión de las grandes potencias y eso se diluyó completamente. Esa declaración fue un obstáculo para que se ratificara Jamaica. Obligaron a una reforma de Jamaica en el año 94, salió una supuesta convención aclaratoria que en realidad lo que fijó es un régimen de veto de los grandes países que tenían tecnología para explotar los fondos de alta mar en un sistema muy complejo que les aseguraron prácticamente el control de los fondos de alta mar. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que no puede tomar decisiones y va en contra, en definitiva, de los 5 estados más poderosos del mundo. Que son los que tienen poder de veto en el Consejo de las Naciones Unidas. Desde su conocimiento, ¿hay esperanza de que esto se pueda hacer con los destacados juristas que usted dice que hay en la Argentina y sobre todo si hay una mirada puesta en esto o se lo deja pasar como lo han dejado pasar tantos gobiernos? Yo creo que sí. Lo que hay que evitar de que las grandes, lamentablemente las multinacionales impongan su criterio, no quieren los parques marinos,
no quiere saber nada, no quiere saber nada de la Convención del Cambio Climático, que es el otro punto que hay que enlazar con esto, ¿no es cierto? No quiere saber nada de la Convención sobre la protección de la biodiversidad en el mundo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están en la carrera desesperada por hacerse de las riquezas minerales, sobre todo ahora de las tierras raras, estas que se llaman, ¿no es cierto? Sí. Están motivando que Estados Unidos quiera adueñarse de Groenlandia, por ejemplo. Claro. Cosa de loco, sea, realmente. Es un territorio de Dinamarca. ¿Y en cuánto nos perjudica, por ejemplo, que no sé, que Donald Trump hace pocos días dijo que bueno, el cambio climático era todo verso por transformarlo en lenguaje argentino? Bueno, eso es una locura. Ajá. Negar el cambio climático como negar la redondez de la Tierra, pasar lo mismo. Ajá. O sea, va en contra, por ejemplo, lo que dice la OMI, que está tan presente y sobre todo tratando de eliminar todo lo que es el dióxido de carbono, la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Bueno, Gustavo, sabemos perfectamente bien que el mar es el gran subidero del dióxido de carbono. Porque eso hay que enseñarlo en las escuelas, empezar con las escuelas primarias, para que los niños van a ser los que defiendan el mundo, no van a ser los viejos. Lamentablemente, estamos todos arreglados de alguna manera, mentalmente. Los niños, los jóvenes, por ejemplo, tienen que saber desde muy pequeños que el mar es realmente el gran transformador del dióxido de carbono, que la fijación del carbono con fotosíntesis, quimiosíntesis, en una sustancia no nociva. El dióxido de carbono se convierte en carbono vegetal a través justamente de la actividad marina del fondo, por ejemplo, las cianobacterias y todo lo demás. No soy químico para nada, pero he leído, por ejemplo. Bueno, Lando, el 70% del dióxido de carbono del mundo se transforma en el mar, sí, en una sustancia inofensiva. Digo, hilando un poco más fino y en un país como el nuestro, que se va encolumnando dentro de las políticas que tiene Estados Unidos, genera una preocupación extra, me parece también, ¿no? Sí, es muy difícil, pero hay ciertas cuestiones que no son negociables, que no se deben negociar, no se deben entregar. Por ejemplo, una de las cosas desde mi punto de vista, ¿no? Desde luego, es esta, la conservación del mar, la biodiversidad, la protección del medio ambiente, por ejemplo, el cambio climático. Eso es lo que me parece que es indiscutible. Ahora, Gustavo me recuerda, esto es una pelea internacional. ¿Qué es lo que pasó? Recuerda, bueno, usted no había nacido, la famosa disputa con los pesqueros del atún del Pacífico, por ejemplo. Cuando se luchaba por el reconocimiento de la zona económica exclusiva, en la década 60-70, por ejemplo, a los países que protegían sus recursos pesqueros de la costa del Pacífico, Chile, Perú y Ecuador, por ejemplo, los grandes pesqueros, los atuneros, trataban a los estados costeros del Pacífico como grandes violadores de derecho internacional. Sí. No obstante lo cual se logró imponer una nueva zona en el mar, un nuevo espacio, que es la zona económica exclusiva. Yo he propuesto que se cree ahora un nuevo espacio en el mar, o por lo menos una nueva zona de protección, que es para evitar la depredación de los recursos vivos, para preservar la diversidad biológica, por ejemplo. Creo que se puede hacer. Argumentos jurídicos hay suficientes. El tema es quién los presenta y si está a la llegada, a dónde hay que presentarlo también. Bueno, hay que hacerle llegar un dossier con la información. Hay juristas muy buenos en Argentina, hay maritimistas en las universidades muy buenos de hace años, por ejemplo, trabajando. Tiene que haber alguien con la decisión política a nivel ejecutivo que diga, bueno, adelante. Y hay que evitar la tentación de que por una cuestión de ganancia económica momentánea se sacrifique algo que es permanente, que es para siempre. Porque eso depende, la verdad depende de la humanidad, no es una exageración, por ejemplo. Claro, es que parece eso, parece como que es una exageración y que no va a suceder y que está todo dentro de la teoría nada más. Mire, yo le tengo confianza porque Argentina ha colaborado activamente en la creación de la zona económica y la plataforma continental. Pocos enseñan que Argentina fue el primer país del mundo, con un decreto 1386 del año 1944, cuando se hizo la reserva mineral en la plataforma continental.
Se hablaba del zócalo epicontinental, por ejemplo. Bueno, toda esta terminología confusa, por ejemplo, ha sido depurada en Jamaica. Ahora ya sabemos lo que es aguas interiores, lo que es mar territorial, lo que es zona contigua, lo que es zona económica exclusiva, lo que es plataforma continental, lo que es plataforma continental extendida, lo que son los fondos de alta mar, por ejemplo. Se está explorando y explotando a 4.000 y 5.000 metros de profundidad, sacando cobalto, oro y demás, por ejemplo, por parte de las grandes compañías. Bueno, Argentina, en la zona del pasaje de Drake, tiene enormes yacimientos de las papas de manganeso, mal llamadas papas de manganeso, son los nódulos polimetálicos, por ejemplo. ¿Y eso para qué se utiliza, por ejemplo? Para todo lo que son naves espaciales, las tecnologías, metales de alta resistencia. Son muy ricos en vanadio, tungsteno, molibdeno, aluminio, manganeso. Se las llama como las papas de manganeso porque fue lo primero que se dieron cuenta, que tenía manganeso. Y esto lo tenemos acá en el pasaje de Drake, acá nomás, digamos. Bueno, está ahí. Pues digo, no hablan de vacas muertas, hay 100.000 vacas muertas ahí, por ejemplo. Ajá. Pero requiere, como es muy caro explotarlo, explorarlo y explotarlo, se requiere de enormes inversiones. Pero se pueden hacer acuerdos de investigación, como se hace para el petróleo, por ejemplo. Se está descubriendo el petróleo acá en Argentina en todos lados. Hoy en la mañana estaba viendo la televisión, acaban de descubrir un nuevo yacimiento en las aguas de Chubut. Sí. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo. Tendríamos que despertar un poquito más entonces, me parece. ¿Qué te parece? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y si esto del cambio climático avanza, yo la verdad pienso de que va a haber una gran emigración de los poderosos hacia lugares que están ajenos a los peligros de grandes incendios, por ejemplo, toda Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda. Porque no sería raro que la Patagonia empiece a ser ocupada por la gente con poder adquisitivo que se escapa de Europa, de los grandes incendios de Portugal, de España, de Grecia, Italia, por ejemplo. Hay que seguir sobre el tema y me quedo con su optimismo y además de esta explicación que quería que nos dé sobre la no milla 201. No, exactamente, sí, pero Argentina hay una ley que lo dice, sí, que es exagerada, sobre el control que tiene Argentina sobre las especies que están asociadas a la cadena trófica de las aguas de la zona económica. Digo que eso está bien, pero es una exageración porque todos sabemos que la cadena trófica va desde la ballena azul hasta la anchoita. Uh-huh. Sí. Y bueno. Que bastante amplia es, por cierto. Bastante amplia es, digo, por cierto, la cadena trófica. Está bien, bueno, pero por lo menos defendamos el recurso que está habitando simultáneamente la biomasa pesquera común, que no es la altamente migratoria, un error muy común. Cuando se habla de la merluza upsi se habla de las especies migratorias y demás, no son especies. Es una categoría distinta de Jamaica, hay que insistir en esto también. Uh-huh. Especies altamente migratorias son, por ejemplo, los túnidos, son alrededor de 17 especies de acuerdo al color de las aletas, uh-huh. ¿No es cierto? En Jamaica tienen un régimen jurídico distinto, absolutamente. No hay que hablar de especies migratorias cuando se habla de la merluza upsi o del austral, por ejemplo. ¿Por qué se hace tanto? Digo, ¿por qué se hace tanto hincapié, y usted lo mencionó varias veces en la charla, a Jamaica? ¿Por una cuestión geográfica, de disposición geográfica o por otras cuestiones? Porque se cerró la convención que comenzó en Nueva York, siguió en Ginebra y terminó en Jamaica, en Montego Bay. Sí. En la ciudad de Montego, en la bahía de Jamaica, se terminó de cerrar el acuerdo. Por eso se dice la convención de Jamaica. Se podría decir también la de Nueva York o la de Ginebra. Bien. La realidad es la CONMEMAR, Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o la Convención del Mar, ¿no es cierto?, que entró en vigencia en la década del 90. Después lo recordamos, Gustavo, después que las grandes potencias lograron modificar el régimen de explotación de los fondos de alta mar. Porque la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, como estaba constituida con los poderes que tenía en el texto originario de Jamaica, le daba derecho a todos los países pobres del mundo a participar de la explotación de los fondos de alta mar. Las grandes potencias que disponían de los recursos financieros y tecnológicos dijeron, no, esto así no va,
¿no es cierto? Hay que modificar. Y se introdujo la reforma del año 1994, donde le dan poder de veto, vamos a simplificarlo, a las grandes potencias, sí, dentro de lo que se decida en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con el Consejo, por ejemplo. Después que se reformó, todos empezaron a ratificar. Jamaica entró en vigencia porque se modificó el régimen de la Autoridad Internacional o de los Fondos Marinos de la alta mar. Doctor, le agradecemos este contacto, gracias por prestigiar nuestra mañana, siempre nos da mucho gusto poder escucharlo y que nos explique todas estas cuestiones que a veces están un poco soslayadas, un poco hasta olvidadas y no se les pone foco. Le agradecemos mucho. Me parece muy bien el programa, Gustavo. Bueno. Felicito y como siempre a disposición, porque hay que difundirlo. Seguro. Abrazo grande. Gracias por la invitación. Hasta luego. El doctor Eduardo Raimundo Hoff. Bueno, en principio, cuando no digamos más milla 201, pero después cuando te dan todo este tipo de explicaciones, decís, bueno, no es solo la pesca de acá a la vuelta, ¿viste? No es solo la merluza, no es solo el langostino, habló de la cadena trófica. Sí, yo sé que tiene la mesa de luz llena de papelitos, pero en este caso tendría que toda la nota dejarla ahí en la mesa de luz guardada con estas explicaciones. Y bien dice el doctor Hoff que hay muchos buenos juristas. Nosotros, tenemos muy cerca a la doctora Jacqueline Jorgensen, que es especialista en este tipo de cuestiones de derecho marítimo internacional. Y también yo creo que hay que ir por esto, por esto también, con el abordaje de los temas, que un jurista de las características, del reconocimiento, este hombre es muy reconocido a nivel internacional, va a dar charlas en España, él, si no me equivoco, creo que nació en Holanda, me parece que nació en Holanda, pero digo, el reconocimiento internacional que tiene y que lo convocan en varios países para dar este tipo de charlas, hay que escuchar. Claro, se ata un poco y se linkea con lo que hablábamos ayer con Darío Sócrates. A veces no se puede defender lo que no se conoce. ¿Qué vas a defender? Y acá, a nivel argentino, hay mucho desconocimiento. Que no tiene que ver con una cuestión de este gobierno, ni del anterior, sino en un conjunto donde olvidamos los recursos marítimos que tenemos. Insisto, y vuelvo a la cadena trófica, desde de la ballena hasta la anchoita. Mire si hay especies en todo eso. Hay que seguir estos temas. Y nosotros vamos por este camino de la difusión, de la promoción del mar en el buen sentido. Creo que no debe haber ningún mal sentido en esto, pero en promocionar todas las actividades que son parte de nuestro propio territorio, ¿sí? de nuestra propia jurisdicción. Si vamos a defender un territorio con un país vecino, defendamos también lo que es el hermoso, bello y riquísimo mar, que es el mar argentino.